alabemos a Dios, agradezcámosle a Dios cuando nos enaltece, sí, pero también cuando nos abate. Porque su agradecimiento, el ancla de su agradecimiento no es solo cuando está en los pastos verdes. Su agradecimiento no es solo porque tiene ausencia total de valles oscuros. No, lo mejor de todo es que usted siempre ha tenido la presencia fiel del buen pastor, que camina en cada momento con usted. Y esto es lo hermoso del Salmo 23. Esa certeza que nos da este precioso salmo que hoy vamos a estudiar. Y empieza el Salmo 23, 1 diciendo, lo aprendemos desde niños. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si usted comienza a leer el Salmo 23, mire que se trata del recorrido de nuestra vida. Pero yo quiero que el enfoque no sea en lo que vivimos o en lo que nos ha tocado atravesar. Lo clave de este salmo es quién nos guía. Por eso una pregunta que lo define todo es, ¿Dios es realmente tu pastor? Dios es tu pastor. Entonces, si lo es, tu vida debe mostrar total dependencia. Total. Porque Dios es el que marca tu camino, no tú. Es Él el que va a decidir la ruta que debes caminar, el ritmo que debes tener. Es Dios el que te va a dar los momentos de descanso y los momentos de movimiento. Es Dios quien define cuándo llegas a esos pastos verdes, y escúcheme esto, y cuándo sales de ellos. Si Él es tu pastor, quiere decir que Él te sostiene, te carga, te venda, te cura, te corrige. Es Dios como tu buen pastor que siempre está para ayudarte y rescatarte. Muchos tropiezan en esto. Claro, cuando llegan momentos difíciles y te encuentras solo y en un momento el pastor o la iglesia, los hermanos, tus familiares, no te ayudaron a llevar tus cargas. Y claro, la Biblia dice que sobrellevemos y ayudemos a los demás a llevar estas cargas. El problema es que siempre en un momento dado la gente falla. Y no solamente falla, mira el futuro y también te van a fallar. Nada que hacer. Pero eso no debe nublar tu visión. Porque hay un pastor que nunca falla. Hay un pastor que nunca te va a faltar. Este pastor que te carga, que te cura, que sana tus heridas cuando los demás te abandonaron y te dejaron solo. Por eso esta pregunta sigue muy presente, en pie. Dios es tu pastor, de verdad. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo sabe que Él es tu pastor? Y eso está en Juan 10:3. Lo deja muy claro. Sus ovejas oyen su voz. Él las llama por nombre y las saca.
Y la mejor imagen para entender esto que dice Jesús está en Juan 11, cuando Jesús llamó a Lázaro por su nombre. Lázaro, ven fuera. Y aunque estaba muerto, oyó la voz de Jesús y salió. Asimismo, usted y yo, que decimos que Dios es nuestro pastor, un día Él nos llamó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del pecado a la santidad. Y desde ese primer momento, aleluya, comenzamos a seguirlo. Juan 10:4 dice que las ovejas lo siguen porque conocen su voz. El versículo 5 deja una marca clara. Escuche eso. Las ovejas no siguen a los extraños. Esto es una prueba real si verdaderamente somos ovejas del redil de nuestro Dios. Usted y yo no estamos para seguir la voz del mundo. No estamos para seguir la voz de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra concupiscencia o nuestros deseos carnales. No. No estamos para escuchar los falsos maestros. No estamos para escuchar la voz del diablo. No estamos para escuchar la voz de los falsos creyentes. No, usted huye de esa voz extraña. Usted escucha solo la voz de su pastor. Entonces, tristemente, si escuchamos estas voces que yo te acabo de mencionar, eso puede decir una cosa: que Dios no es nuestro pastor. Porque las verdaderas ovejas siguen a Jesús, no a los extraños. Y el versículo 11 de Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Claro, usted y yo sabemos que Él es nuestro buen pastor porque Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él no nos abandonó. Él se entregó por nosotros. Y el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas y las mías me conocen. ¿Sabe qué es eso? Con nuestro pastor, mutuamente, tenemos una relación íntima, muy profunda, una relación de compromiso mutuo. Cuando usted y yo conocemos a Jesús como nuestro pastor, aprendemos por medio de su palabra bendita a discernir el camino correcto que Él nos ha trazado. Cuando oímos su voz por medio de su palabra, cuando tenemos esa intimidad con Él, escúcheme, eso produce confianza en Él, dependencia total. Cada día hay más comunión, cada día hay más intimidad. Cada día queremos estar más cerca de Él. Claro, y al tener esa proximidad y esa intimidad con Él, cada día lo vamos a imitar más. Y estas son señales reales y verdaderas que Él es nuestro pastor. Y cuando Él es verdaderamente nuestro pastor, podemos decir seguramente como el salmista, hermosa frase del Salmo 23:1. Escúcheme bien: nada me faltará. Y no significa que nada malo te va a pasar. Nos encantaría que dijera que nada malo nos ha de ocurrir en esta vida. No, no, no. Puede pasarnos de todo, pero su presencia nunca nos va a faltar. Y que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y observe todo ese Salmo 23.
Él promete pastos delicados, pero también nos dice que vamos a estar en un valle de sombras de muerte. Él no promete ausencia de angustiadores, no. Él promete una mesa de bendiciones a pesar de estar rodeado de esos angustiadores que literalmente significan enemigos. Nada me faltará significa que Dios te hará descansar. Dios está allí para confortar tu alma, para guiarte. Su promesa es que estará siempre contigo. Ungirá tu cabeza. Y sabe algo, te ha seguido, te ha perseguido el bien y la misericordia de Dios todos los días de tu vida. En la abundancia, Él estará allí. Pero también promete que va a protegerte en esos momentos de aflicción. Y note que algo no nos va a pasar como le pasó a Salomón. Salomón tenía mucha riqueza, pero estaba vacío. Y eso lo consumió en su corazón. Pero la promesa es que aunque estés en abundancia, Él estará allí para confortarte. Cuando tu copa esté rebosando, Él va a ungir tu cabeza. Claro, cuando llegan esos momentos de bendición, de abundancia, Él va a ungir tu cabeza para que no pierdas el dominio propio. Que no te vuelvas un loco como Salomón. No vayas a perder la cordura en la abundancia. Allí está Él como tu buen pastor, aún guiándote en la abundancia. Y en el valle de sombra de muerte no vas a temer mal alguno, porque Él está contigo. Nada, escúchame, nada, absolutamente nada te faltará. Ni en los pastos verdes, ni en la oscuridad, ni en la alegría, ni en la muerte. Él será siempre tu pastor. Y el Salmo 23:2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí está una verdad clave de todo. Siempre, siempre necesitamos a Dios como nuestro pastor. Claro que la tenemos más clara, que necesitamos a nuestro pastor cuando estamos en el valle de sombra de muerte. Pero aquí me dice que aún en los pastos verdes, la necesidad sigue siendo la misma. Total dependencia de Él. Imagínese una ovejita en un lugar de pastos verdes, imagínate. Imagínese ese espacio. Por sí solo, ya el solo espacio, el solo lugar debería producir descanso. Pero note que ese versículo no dice que nuestro descanso viene del pasto, o sea, nuestro descanso no viene de las bendiciones o de los bienes materiales o de nuestra alegría, de nuestro lugar donde estamos. Ahí me dice que es Dios, Dios el que te hace descansar. Y aquí está uno de los problemas más profundos del ser humano. Creemos que la economía, estar bien económicamente, es ya nuestro bienestar en sí. Estar aliviados es nuestro bienestar en sí, es nuestro descanso, es lo que deberíamos tener para estar bien. Y no lo es. Salomón tuvo mucha abundancia y terminó aborreciendo su vida.
Salomón fue el hombre más rico sobre el mundo y no tuvo paz. Por eso hay una gran diferencia entre tener recursos y tener el buen pastor. Y, y mejor este ejemplo para hacerme entender. Mire, los animales en la selva pueden, pueden comer una cosa impresionante, el pasto, pero ellos en la selva no pueden descansar, no pueden disfrutar de ese pasto, porque ellos saben que si se descuidan, a cualquier momento llega un depredador. Viven intranquilos, comen, sobreviven, tienen un ambiente espectacular, por decirlo así, pero no tienen tranquilidad. Por eso es que la promesa de Dios con nosotros, Dios no solamente nos va a dar provisión. Lo hermoso es que Él da la bendición material, pero también nos da descanso en nuestra alma, descanso en nuestro interior. Por eso quiero decirle que la plenitud, su alegría no proviene de las cosas que usted posea. No, no, su plenitud viene de la comunión que usted tiene con Dios. Dios es el único que puede saciarte plenamente. Dios es el único que puede calmar y suplir tus necesidades físicas, mentales y espirituales. Es Dios el único que puede crear un ambiente donde podemos estar tranquilos, estar confiados, porque sabemos, aleluya, sabemos que Él nos cuida. Que Él sea tu pastor. Experimenta ese reposo confiado, esa seguridad profunda. Disfruta el resultado directo de estar bajo el cuidado del buen pastor. Imagínese, recree esa imagen. A pesar de estar leones, lobos, hambrientos, que una oveja se pueda acostar tranquila y descansar. Que nosotros podemos estar tranquilos a pesar de un mundo en decadencia, un mundo terriblemente inmoral, un mundo peligroso. Y aún así disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque sabemos que Dios nos guarda. Y el versículo 3 continúa: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En los tiempos de abundancia es cuando más se destapan los pecados del orgullo, señores. Claro, cuando uno está súper bien, ahí es donde tiene que luchar con la vanagloria, la autosuficiencia, la soberbia, la arrogancia. Porque si algo tiene la riqueza y la abundancia en las personas, es que pueden destruir o distorsionar su carácter. Una persona que experimente el éxito cambia sus emociones, cambia el trato con otras personas. Mire las celebridades, cuando ellos están empezando, para ellos es una felicidad que los llamen por su nombre, que les pidan autógrafos, que les tomen fotos. Pero a medida que van cogiendo más fama, cambian y se vuelven orgullosos, arrogantes. Observe el mundo, las noticias, y verá que ocurre eso. Y las personas se vuelven más reaccionarias, más mal geniadas,
cambia su temperamento, cambian su lenguaje más humillativo, desprecian a los demás. Y claro, el éxito puede cambiar a una persona o evidenciar lo que tiene en su corazón: la crueldad, la arrogancia. Y cada día se vuelven más insaciables. Entre más consiguen, se vuelven más desconfiados. Y claro, todas estas cosas cada día van alejándolo más de Dios. Pero aquí está lo hermoso de este salmo. Pero cuando la abundancia viene de Dios, la promesa no es solo prosperidad material. Él estará allí para confortar tu alma. Y alma aquí en el hebreo es todo tu ser. Si Él es tu pastor, Él restaurará tus emociones, tu voluntad, tu mente. Te va a dar equilibrio interior. Él va a hacer una restauración total en tu vida. Y aquí me encanta eso, dice: confortará mi alma. Significa que Él renovará y te devolverá un estado saludable. Y vas a tener paz en todo su ser. Cuando estés agotado, cuando estés herido, cuando estés desanimado, la promesa es que Él va a confortar tu alma. En esos lugares de abundancia, qué hermoso. Es que la cuestión no es ser rico como Elon Musk, es experimentar en la abundancia, ser confortado por el buen pastor. Y que a pesar de que es una persona rica materialmente y que tiene bienes materiales, lo impresionante es que pueda caminar por sendas de justicia, señores. Es que esa es la clave, no es solo llegar a tener, es mantenerse en la senda de la justicia. De que a pesar de que una persona es pudiente, vive una vida en rectitud, en integridad. A pesar de la abundancia, esa persona vive bajo la voluntad y el carácter de Dios. Mire esa frase: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es Él el que te va a conducir constantemente por una vida justa, por una vida recta. Y lo hará para honrar su propio nombre. El nombre de Dios es Él, lo hace por Él mismo. Porque Dios quiere mostrar a través de ti la fidelidad de Dios. Él quiere a través de ti revelar quién es Dios a través de su vida, a través de su testimonio. Claro que Dios quiere mostrar su amor para con nosotros y bendecirnos y darnos bienestar, pero Él nos está guiando porque su reputación fiel y justa está en juego. Él quiere que sus ovejas no anden en caminos torcidos. Él quiere que sus ovejas sean un fiel reflejo de quién es el pastor de ese rebaño. Y aquí viene algo muy importante. Necesitamos que Dios nos restaure, que Dios nos guíe para el propósito final del pastor. Porque quisiera decirte que me encantaría que Dios nos dejara instalados y no nos sacara de ese ambiente de los pastos verdes, que siempre estuviéramos ahí en los pastos.
Qué rico, ¿cierto? Que Dios nunca nos sacara de ahí, de ese lugar de comodidad, de bienestar físico. Pero esa no es la única etapa de nuestra vida. No es la culminación de nuestro camino. Dios no solo quiere llevarte hasta esos lugares de delicados pastos, sino que el propósito final de tu pastor es llevarte al cielo. Entiende que los pastos verdes, o sea, momentos de bendición material, de alegría, de gozo, solo son etapas. Etapas. Y así como existe esa etapa de los pastos verdes, también hay otra etapa que se llama el valle de sombra de muerte. Y si Dios decide, escúcheme bien, sin previo aviso, movernos de la abundancia de los pastos verdes al valle de sombra de muerte, Él lo hará. Pero tranquilo, que no importa el lugar donde estemos, Él seguirá siendo nuestro pastor. Seguirá guiándonos por la senda correcta. Y Él seguirá cumpliendo su propósito eterno. Y sin previo aviso, señores, llega el versículo 4. De un momento a otro, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la vida. Cambia sin avisar. Cuando vas por un examen y el diagnóstico es terrible, cáncer. Cuando llega la muerte inesperadamente en un accidente. Cuando llega el colapso económico. Cuando llega la traición en el matrimonio. Cuando llegan las calamidades, los accidentes. En un segundo, la luz se apaga. Y entramos en esa etapa que es oscura. Y que tarde o que temprano, todos nosotros conoceremos realmente qué es el valle de sombra de muerte. Para unos, ese valle aparece más de una vez. Aparece en un golpe, como golpe repentino. A veces ese valle de sombras de muerte es una travesía larga de meses, de años, y parece que nunca fuera a terminar. Bendito Dios. Y nada, y la oscuridad te envuelve, pero no temas. La niebla te ciega, pero no temas. Usted de pronto no sabrá cómo salir, pero no temas. Tu buen pastor está contigo. Tu buen pastor nunca, escúcheme bien, nunca te abandonará. Y me encanta cuando dice ahí en ese versículo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe qué significa esa vara? Él declara que Él es tu rey, Él es tu Señor. Y Él tiene derecho de gobernar completamente tu vida.
El derecho de Dios de guiarte es absoluto. Y note algo la diferencia de esta vara. La vara, señores, era un arma pesada mediante el cual el pastor, escúcheme, despedazaba depredadores. Los mataba a leones, osos, lobos. Esa vara significaba fuerza, autoridad, defensa. Pero esa misma vara que estaba para destruir y acabar enemigos, ya con la oveja, la toca suavemente. Es un toque cálido. Y ese toque es para corregirla. Esa vara para los lobos y los leones era para destruirlos, pero a la oveja esa misma vara no la destruye, sino que toca a la oveja para devolverla al camino correcto. Dios podía perfectamente usar esa vara contra ti hoy mismo con la misma intensidad con que destruiría las fieras, destruiría a sus enemigos, pero Dios en su misericordia no lo hace. Esa vara con el enemigo es un golpe certero que lo destruye. Esa vara, a ti que eres su oveja, es un golpe para guiarte, para corregirte. Si has sentido el toque de esa vara de tu buen pastor, es un toque de pertenencia, o sea, le perteneces a Dios. Ese toque es un toque de disciplina, evidenciando de que Dios te ama. Y el cayado, en cambio, era el instrumento del cuidado personal del pastor para una oveja, para sus ovejas. El cayado se utilizaba para levantar el corderito que no podía ponerse en pie. El cayado era para acercar esa oveja tímida o temerosa. El cayado servía para revisar la lana, para encontrar heridas ocultas en la oveja. El cayado era para dirigirla con ternura, sin forzarla. El cayado es consuelo, es proximidad. Es el toque de tu pastor que te ama y te conoce por tu nombre. Y aquí hay un versículo de verdad que golpea con fuerza en nuestra vida. La vara, recuérdalo bien, es la autoridad y el cayado es la ternura de tu pastor. ¿Quieres tener que Dios te infunda aliento? Debes experimentar estas dos cosas: la disciplina de Dios y la ternura y el amor de Dios. Porque su disciplina me confirma de que yo soy verdaderamente su hijo. Y ese cayado me cuida, me da descanso, me confirma que soy amado. Ahí en ese valle de sombra de muerte, cuando todo parece infundir miedo, terror, aleluya, allí está Dios para infundirnos aliento. La vara me dice: nada podrá destruirme. Mi pastor está peleando por mí en los valles de sombras de muerte. Y el cayado me está diciendo: no estás solo.
Yo estoy siempre contigo. Estoy a tu lado infundiéndote aliento. Dos instrumentos y un mismo mensaje. Tenemos un pastor fuerte que nos defiende. Un pastor fuerte que está para detener los ataques de los que nos quieran hacer mal y destruir nuestra alma. Pero también tenemos a un pastor tierno, amoroso, que nos sostiene. Y por eso cuando estamos en ese valle, sí, tendremos que caminar en ese valle, pero la promesa es que no temeremos. No temeremos en el valle de sombra de muerte porque tenemos un pastor que con su vara pelea por mí. Y no tendré temor que esa oscuridad me quiebre, me doblegue, porque su callado me levanta. Su callado me sostiene. Y si estábamos en esos cambios bruscos de los pastos verdes y saltamos sin ningún aviso al valle de sombra de muerte, escúcheme, también aquí hay otro salto abrupto. Pasamos de una oscuridad lóbrega que respira muerte. Pasamos a una mesa servida con abundancia, a una fiesta, a una alegría inesperada. El Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sí, ese es Dios. Pasamos de la oscuridad al banquete. Y ese banquete es preparado por nuestro buen pastor. Seamos sinceros, ¿se acuerdan los pastos verdes? Quisiéramos que mantenernos allí y que evitáramos el valle de sombras de muerte. Seamos sinceros, eso es lo que todos quisiéramos. Y en este versículo quisiéramos también que todo fuera alegría. Mire que a pesar de que hay un banquete, de que hay alegría, de que hay abundancia, señores, ahí saben quién estamos en presencia de quién. No falta el que quiera dañarnos la fiesta en presencia de angustiadores, de literalmente en presencia de enemigos. Por eso quiero decirle que cada etapa trae su propia lucha. Se acuerda que en los pastos verdes en la abundancia necesitamos a Dios para que nos dé descanso y no perdamos la cordura, la mesura en la abundancia. Y Dios, aún en esos momentos de abundancia, necesitamos que nos conforte y nos restaure. En el valle de sombras de muerte necesitamos el aliento de Dios para seguir caminando ese lugar. Y aquí en esta mesa, en medio de esta fiesta, en medio de la bendición, también necesitamos la protección de Dios, porque nuestros enemigos nos están mirando. Cuando Dios bendiga tu ministerio, cuando Dios bendiga tu familia en muchos aspectos, no olvides que aún en los momentos más alegres de tu vida, los enemigos no desaparecerán, te están mirando y están esperando el momento para atacarte aún en una fiesta y en un momento de alegría de tu vida. Y Dios nunca prometió que los iba a quitar del camino. Dios prometió es que Él iba a seguir siendo fiel, aún delante de tus propios enemigos. Dios prometió hacer fiesta
frente a quienes quieren destruirte, acabarte. Oh, ¿sabe quiénes son esos angustiadores? En el hebreo es enemigos. Todos aquellos que quieren quitarte la paz. Pueden ser personas, situaciones, circunstancias, fuerzas. Te van a atacar de manera directa o indirecta, visible o de manera silenciosa. Pero el mensaje es contundente. Dios transforma un lugar de angustia en un lugar de honor. Lo hace delante de aquellos que quieren verte caer, que quieren destruirte. O sea que realmente el lugar no es un lugar de alegría, de abundancia y paz, no es un lugar lleno de enemigos, sino que lo hermoso de tener a Dios como nuestro pastor es que a pesar de su lugar hostil, nadie lo detiene para darnos alegría, para hacer una fiesta con nosotros, para darnos abundancia. Y esto que dice, unge mi cabeza con aceite. Claro, en ese contexto del Medio Oriente, al invitado se le derramaba ese aceite para refrescarlo, para honrarlo, para recibirlo con dignidad. Y el pastor a la oveja, ungir la cabeza de la oveja, era para curarla, para sanarla, para protegerla. Esta escena es maravillosa. Usted se imagínate el pastor con la ovejita curando sus heridas, mientras esos enemigos están allá de frente mirando y con esas ganas de despedazar la ovejita, pero no pueden, porque ahí está el pastor curándola, cuidándola, sanándola, consolando y sanando esas heridas que esos mismos angustiadores le han provocado. Y cuando dice la copa rebosa, rebosa tu copa, o sea que esta bendición es desbordada, es exceso, es la provisión de Dios, es la abundancia de Dios, es la generosidad de Dios que te bendice a ti y alcanzan para otros más. Mi copa está rebosando significa lo que tú me das se desborda para bendecir a quienes me rodean. Recuérdalo bien, el cuidado de Dios se ve etapa por etapa. Regáleme en unos minuticos, ya voy a terminar. Acuerda que empecé a las 7:10, casi que no empezamos. En los versículos 2 y 3, Él es nuestro pastor. ¿Sabe de quién nos guarda Dios en los versículos 2 y 3? Nos guarda de nosotros mismos. Nos guarda de nuestros propios caprichos, de nuestra propia soberbia, de nuestro propio corazón. En el versículo 4, Dios nos defiende del mal, de las circunstancias adversas, de la oscuridad inevitable de la vida. Y en el versículo 5, Dios como nuestro pastor nos protege de quienes nos quieren destruir, de nuestros enemigos. Y Dios nos honra delante de ellos. Este es el proceso. Y el último versículo, mira, aquí es donde Dios nos quiere llevar como nuestro pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Uno pensaría que después de los pastos delicados, de haber llegado y sobrevivido al valle de sombras de muerte, uno pensaría
que el clímax, la cima de nuestro peregrinaje es el banquete. Uno diría, ahí es el destino final, el banquete donde hay alegría y gozo, donde vamos a ser honrados frente a nuestros angustiadores, donde somos ungidos con aceites. Pero no es el final de nuestro trasegar, no lo es. Hay un lugar, hay un final mucho mejor. Y él empieza con una palabra clave, ciertamente, ciertamente. Él no está diciendo, ojalá, no. Él está llegando a una conclusión irrevocable. Si usted ha caminado con el buen pastor, hay una declaración final en tu vida. Que la bondad y la misericordia de Dios no te han seguido por ciertos momentos, no, todos los días de tu vida. Claro que el banquete es glorioso, es un momento maravilloso, pero lo más hermoso de tu vida es que has experimentado continuamente la misericordia de Dios. Me seguirán en el hebreo. ¿Sabe qué significa? Me persiguen. O sea que Dios te ha perseguido con su bondad, con su amor, con su fidelidad. Qué cosa tan hermosa. El bien y la misericordia de Dios no son solo compañeros casuales, no. Te han perseguido, su fidelidad es constante. No puedes escapar de la bondad de Dios. Esa bondad y fidelidad te ha rodeado en cada etapa de tu vida. Donde quiera que hayas sido, eres sido perseguido por la bondad y el amor leal de Dios. ¿Y sabe cuál va a ser? Esto sí va a ser tu destino final, donde todo va a terminar. El salmista lo dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. O sea, nuestro final es estar en la casa de nuestro buen pastor. El cielo mismo nos espera. Esta es una certeza. El final de nuestro viaje con nuestro pastor es el cielo. Por eso tenemos un camino que transitar, porque ya tenemos un destino asegurado. Dios nos sacó de este mundo pecador y un día nos sacará de este planeta Tierra y nos llevará a su casa. Vamos a ir donde realmente pertenecemos, al cielo. No sé cuántos años Dios querrá tenernos aquí en este mundo, pero que cuando llegue el último suspiro de nuestra vida, que podamos, como David, mirar nuestra vida completa, nuestra historia completa, y que podamos concluir sin titubeos que Dios siempre fue nuestro pastor y que nada nunca nos faltó con él, y que la bondad y su amor nunca se agotaron. En ninguna etapa de nuestra vida quedamos solos, sin misericordia y sin el bien de Dios. No, siempre estuvo en cada momento con nosotros. Y sin miedo podamos decir en el último soplo de nuestra vida, y en la casa de mi Dios, en la casa de mi pastor, moraré por largos días, moraré por toda una eternidad, para siempre. Amén. Un abrazo. Mi Jesús los bendiga. Amén, amén.